Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Carlos y vamos a ver hoy el capítulo número 10 del libro de macroeconomía de McKeith, específicamente la parte de introducción a las fluctuaciones económicas. Este capítulo, que es bastante extenso, nos habla de el ciclo económico, cuáles son las características que vamos a encontrar durante un ciclo económico, las variables económicas más importantes, y además vamos a ver casos prácticos. Bueno, de entrada me gustaría decir que el ciclo económico es una serie de fases por la cual pasa la economía y que suceden en un orden hasta llegar a la fase final. ¿Cuál es esta fase final? Es la cual el ciclo económico empieza de nuevo. Pasa por periodos de recesión y por periodos de expansión. Me gustaría recalcar que aunque los ciclos económicos a veces se ven como negativos o se ven como parte atípica del proceso económico, e independientemente si el país es desarrollado o no, ellos a veces no tienen dentro de su poder el saber cuándo van a ser las fluctuaciones económicas. En las fases alcistas de la economía, por ejemplo, se mejora y se crea aún más empleo, mientras las recesiones tienen por característica que la economía decrece, hay mayor desempleo. Esto sucede por oscilaciones que generan gran incertidumbre. ¿Cuáles son los 4 puntos de las fases económicas? Bueno, está la parte de recesión, que ya la mencionamos, que es la actividad económica cuando es reducida. Esta conlleva una disminución del consumo, de la inversión, de los productos de bienes y servicios, lo cual provoca que se generen despidos, por ejemplo, a trabajadores, y aumenta el desempleo por consecuencia. Está la parte de auge, que es la fase en el crecimiento económico donde empiezan a mostrar señales de agotamiento. La fase de expansión sería más bien la fase de mayor crecimiento económico. Y por último está la fase de recuperación, que es la fase del ciclo en la economía cuando está estancada y crece ligeramente. O sea, pasamos de una depresión a una etapa de recuperación. Y lo podemos ver aquí en Estados Unidos, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla. El autor menciona que, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos crece en promedio de 3 a 3.5% anual a lo largo a largo plazo, con grandes fluctuaciones a corto plazo. El consumo y la inversión, que son variables fundamentales para el PIB, fluctúan cuando hay un ciclo económico, pero el consumo tiende a ser menos volátil. Esto es muy importante recalcar. El consumo tiende a ser menos volátil y la inversión más volátil. Es decir, y se ve mucho en el caso práctico, cuando hay una recesión económica, la inversión disminuye considerablemente. Sin embargo, el consumo tiende a ser menos volátil porque siempre va a haber demanda de productos, por ejemplo, de la canasta básica. El paro, a su vez, también aumenta durante las recesiones y cae durante los auges, como ya mencionamos anteriormente en las definiciones. Y por último está la ley de Ocon, que veremos con más detalle en siguientes diapositivas, donde nos menciona la relación negativa entre el PIB y el paro. Entonces me gustaría que viéramos esta gráfica para empezar a ejemplificar lo que acabamos de ver. Vemos una gráfica donde en el eje vertical vemos la variación porcentual respecto a 4 trimestres. En el eje horizontal vemos la periodicidad. Si bien aquí vamos a ver ejemplificado el crecimiento de Estados Unidos durante 1970 y 2005. Si bien, como mencioné anteriormente, los ciclos económicos pasan de forma natural, por ejemplo, entre 1970 y 1975 hubo una depresión considerable debido, no sé si recuerdan, a la crisis del petróleo. Después se vio replicada en los años 80. Después, ya en la década de los 90 volvió a suceder, y en el 2000 con la crisis del .com.
Si bien eso está subrayado en anaranjado para que sea más fácil de observar. Como mencionamos anteriormente, la tasa de crecimiento del consumo es menos volátil con respecto al crecimiento económico. Entonces me gustaría aquí recalcar que la tasa de paro a veces se rezaga respecto a los cambios del crecimiento del PIB. Por ejemplo, una vez finalizada la recesión de 1991, como se ve en la pantalla, el paro continuó aumentando cerca de un año antes de caer. Después de que terminara la recesión del 2001, por ejemplo, el paro no comenzó a bajar durante un par de trimestres. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Regresando con la tasa de crecimiento del PIB real y el consumo, como mencionamos, las barras verticales sombreadas rosas indican las recesiones y también esta gráfica también muestra la tasa de crecimiento del consumo. Entonces aquí he dibujado ambas variables en las mismas gráficas para facilitar en la mayoría de los años que el consumo es menos volátil que la renta. Una excepción sucede a finales de los años 90, cuando el crecimiento del consumo excedió el crecimiento de la renta, probablemente debido al boom de los mercados de valores. Entonces, ¿qué podemos recalcar de acá? Que el consumidor prefiere suavizar el consumo, por lo que utiliza su ahorro como un parachoques contra las perturbaciones de renta. Entonces aquí ya vemos las tres variables unidas con diferentes valores, donde esa gráfica reproduce el crecimiento del PIB y el consumo utilizando una escala más grande. La escala se ajusta a los datos de la tasa de crecimiento de la inversión. Entonces aquí la tasa de inversión se ve en verde, la tasa de crecimiento se ve en azul y la tasa de crecimiento del consumo se ve en anaranjado. ¿Qué es importante destacar de acá? Que la inversión es mucho más volátil que el consumo y el PIB a corto plazo, tal como mencionamos anteriormente. Vamos con la gráfica del paro. El paro aumenta durante las recesiones y cae durante los auges. Esto fue lo que establecimos inicialmente. La tasa de desempleo crece durante las recesiones y cae durante los auges. La tasa de paro a veces se rezaga respecto a los cambios del crecimiento del PIB. Entonces, por ejemplo, una vez finalizada la recesión de 1991, como se ve acá, el paro continuó aumentando durante cerca de un año antes de caer. Después de que terminara la recesión del 2001, por ejemplo, el paro no comenzó a bajar durante un par de trimestres. Entonces terminó la 2001 y después empezó a bajar después de un par de trimestres. Y después ya vino el auge y la recuperación. Esta gráfica me interesa porque el autor nos recalca su importancia. Entonces vamos a ver primero los ejes. En el eje de la izquierda, o sea el eje vertical, se ve la variación porcentual en el PIB real y en el eje horizontal se ve la variación de la tasa de paro igual desempleo, ¿verdad? Entonces vemos la gráfica una gráfica con una tendencia decreciente y los puntos nos marcan las recesiones que vimos anteriormente. Ahí las está punteando, por así decirlo. Entonces, en esta figura que se ve que es un diagrama de puntos dispersos, se ve representada la variación de la tasa de paro en el eje de las abscisas y la variación porcentual del PIB real en el de las ordenadas. Los datos corresponden a la economía de Estados Unidos. Entonces, para continuar con la misma línea, vamos a seguir usando Estados Unidos como ejemplo. Cada uno de los puntos representa un año. La figura muestra que los aumentos del paro tienden a ir acompañados de un crecimiento del PIB real menor de lo normal. La correlación entre estas dos variables es 0.89. Entonces, ya vemos acá que el paro sí está en una relación directa con los ciclos económicos. Entonces es muy importante establecer esto. El cuadro verde que vemos arriba muestra la ecuación de Okun y la U
denota, perdón, la U que se ve a la par del triángulo que significa cambio, denota la tasa de paro. Entonces la ley de Ocon nos establece la tasa de paro. ¿Cuáles son los indicadores económicos adelantados? Bueno, estos los establece el Conference Board de Estados Unidos mensualmente y su objetivo es pronosticar los cambios en la actividad económica de 6 a 9 meses vista. Esto para adelantarnos a los ciclos económicos y poder tomar acción antes de que suceda. Como también se ve ahí, lo utilizan los empresarios y gobiernos para sus planes. Entonces, estos indicadores son de suma utilidad. ¿Cuáles son los componentes de este índice como vimos anteriormente, del indicador económico adelantados, por sus siglas IEA? Bueno, la semana laboral media de los obreros industriales, la variación semanal media paro, nuevos pedidos de bienes y de consumo de materias primas, nuevos pedidos de bienes de capitales civiles, venta a proveedores y los que ustedes ven ahí. Se me ocurre que es bueno ejemplificar esto, entonces si ustedes se pueden imaginar la línea del ciclo económico y un componente de este índice lo podemos ver con tal vez las patentes para construcción o los permisos que generan los patronos para sus empleadores para asegurarlos con el gobierno. Incluso la inversión es un indicador importante para el ciclo económico ya que forma parte del PIB. Podemos pensar que la electricidad y el agua son indicadores que nos podrían dar pistas de cómo va a estar el ciclo económico posteriormente. Entonces, ya ejemplificándolo y poniéndolo en práctica, según la fuente que es Conference Board, como vimos anteriormente, los indicadores económicos adelantados nos pronostican cuáles son los futuros ciclos económicos. Entonces, si ven, igual sombreado en rosado está las crisis económicas que ya mencionamos previamente. En esas épocas se podría decir que antes de que sucedan las crisis se ve un decrecimiento, por ejemplo en 1980, donde ya empieza a decrecer considerablemente este índice. Entonces nos da pistas de lo que viene con PIB y el crecimiento de la economía. ¿Cuáles son los horizontes temporales de la macroeconomía? Bueno, a largo plazo los precios son flexibles, responden a una variación en la oferta y demanda. En el corto plazo los precios son son fijos en algún nivel predeterminado. El consumo y los precios no son muy elásticos con respecto a las variaciones en la oferta y demanda. Es decir, la economía se comporta de forma muy distinta cuando los precios están fijos. ¿Qué nos dice la teoría macroeconómica clásica? Nos dice que la producción se determina por el lado de la oferta. ¿Cuáles son los componentes? La oferta de capital y trabajo y la tecnología. En cambio, los cambios de la demanda de bienes y servicios solo afectan a los precios y no las cantidades. Si bien recuerda, el C y E son componentes del PIB, entonces es importante tener en cuenta esto y recordarlo constantemente para que vayamos asociando que el PIB se asocia, según el autor Mackieff, con el crecimiento y los ciclos económicos. Además, se supone una flexibilidad de precios completa y se aplica a largo plazo. ¿Qué sucede cuando los precios son fijos? La producción y el empleo también dependen de la demanda y esta está afectada por la política fiscal, la política monetaria y otros factores como los cambios exógenos. Ahora es importante hablar y detenernos con la curva de la demanda agregada. La curva de demanda agregada describe la relación entre el nivel de precios y la cantidad de producción demandada. Para este capítulo, y se vio mucho en el capítulo 4, que después, si quieren verlo, nada más comentan, vamos a introducir la demanda agregada y la oferta agregada utilizando la teoría simple
que viene en el libro Macroeconomía de Mankiw y basada también en la teoría cuantitativa del dinero. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es la oferta monetaria por la velocidad igual al precio por el ingreso. Esto lo podemos ver acá. Este es el libro de Mankiw. Entonces, como les mencionaba, M es la oferta monetaria, V es la velocidad del dinero, P es el nivel de precio y Y es la cantidad de producción. Entonces me gustaría detenerme acá para que nos enfoquemos en esta ecuación, que es lo que nos dice: un aumento en el nivel de precios provoca una caída en los saldos monetarios reales, Y. Por tanto, la caída en la demanda por bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la demanda de la producción es proporcional al saldo monetario real de acuerdo con la función simple de demanda de dinero implícita en la teoría cuantitativa de dinero. Si recuerdan, Y es determinada por la oferta monetaria por la velocidad entre el nivel de precios. Entonces, si el nivel de precios aumenta, la cantidad de producción va a disminuir. Está en relación inversa. Aquí podemos ver la curva de demanda agregada en forma gráfica, donde está el nivel de precios y en el eje horizontal está el nivel de producción. Como ya vimos, un incremento del nivel de precios provoca una caída en los saldos monetarios reales. ¿Qué pasa cuando hay un incremento en la oferta de dinero? La demanda agregada se desplaza hacia la derecha, generando, imaginémonos que aquí está la línea de la oferta agregada. Esto generaría que el nivel de precios aumente. ¿Qué sucede con la oferta agregada a largo plazo? Bueno, a largo plazo la producción viene determinada por la oferta de factores y tecnología. Y aquí está la ecuación. Y es el nivel de pleno empleo o natural de producción, el nivel de producción en el cual los recursos de la economía están completamente empleados. Entonces, pleno empleo viene determinado también por el pleno empleo del capital y del trabajo, que sería K y L. ¿Qué significa pleno empleo? Que significa que el desempleo es igual a su tasa natural. Viéndolo gráficamente, y vamos a explicar también qué es la OALP, que es la oferta agregada a largo plazo, donde la P es en el eje vertical es el nivel de precios agregado a la economía, el precio promedio de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que hay un aumento en un 10% del nivel de todos los precios, lo que significa que en promedio todo cuesta un 10% más. Así una empresa puede obtener un ingreso extra de 10% por cada unidad que vende, pero la empresa también paga un 10% más en salarios, precios de bienes intermedios, publicidad, etc. En consecuencia, la empresa no tiene incentivos para aumentar su producción. Y aquí lo estamos viendo. Esto en el supuesto de pleno empleo, ¿verdad? Si fuera un supuesto no de pleno empleo, ahí la empresa sí podría generar una rentabilidad, sin embargo su demanda disminuiría. Y esto fue lo que vimos anteriormente cuando hicimos la simulación de un aumento de la demanda agregada. Otra interpretación que se le podría dar a esto es que la oferta de la empresa depende del precio relativo de su producción. Entonces, si todos los precios aumentan un 10%, el precio relativo de cada empresa es el mismo que antes, por lo que no va a haber incentivos para alterar la producción. Ok, esa fue la oferta de largo plazo. Algunos, aquí me voy a volver porque sí me interesa que aprendan que también la oferta agregada a largo plazo, algunos textos la refieren como PIB potencial. Entonces eso es importante para lo que viene. Ahora vamos a ver la oferta agregada de corto plazo. La curva de corto plazo es horizontal, es decir, el nivel de precios es fijo a un nivel determinado y las empresas venden tanto como lo que demandan sus consumidores. Ya viéndolo con desplazamiento, un aumento de la demanda agregada provoca un aumento de la producción. Al revés,
como la oferta a largo plazo. Si recuerdan, la oferta a largo plazo es vertical, esta es horizontal, y aquí suponemos que el nivel de precios está en pleno empleo. Haciendo la comparación de corto a largo plazo, vemos las siguientes comparaciones. El equilibrio a corto plazo pasa si la producción es mayor que la del pleno empleo, entonces los precios aumentarán. Si la producción es menor que la del pleno empleo, los precios disminuirán. Y si la producción es igual a la del pleno empleo, permanecerá constante, que esta última es la de largo plazo. Entonces el ajuste de precios es el que mueve la economía hacia su equilibrio a largo plazo. Lo podemos ver acá perfectamente, ya haciendo la comparación de corto y largo plazo. A es el equilibrio inicial, donde empiezan ambas, el primer equilibrio. B es el nuevo equilibrio a largo plazo, como lo vimos anteriormente, donde la producción aumentará. Y C es el equilibrio a largo plazo, es decir, cuando aumenta la demanda agregada, pero la producción aumenta, pero sí lo hace los precios. Ahora vamos a pasar a las perturbaciones. ¿Qué son las perturbaciones? Se puede decir, y se va a poner como ejemplo, que son cambios exógenos en la oferta o demanda agregada. En el libro lo que habla el autor Mankiw es que se pone como ejemplo un aumento exógeno de la velocidad. Corresponde a un aumento exógeno de la demanda de saldos monetarios, relativos de la renta y las transacciones. Esto puede ocurrir en respuesta a una ola de fraudes, por ejemplo con tarjetas de crédito, lo que inquieta a los consumidores que prefieren usar efectivo en sus transacciones. O no, incluso se pueden generar las famosas corridas bancarias. Si hay un aumento exógeno en la demanda real de dinero, entonces los saldos monetarios deben aumentar también. Por lo tanto, si el Banco Central mantiene la oferta monetaria constante, entonces el nivel de precio debe caer. Así, el aumento de la demanda real de dinero provoca una caída en el valor del precio asociado a cada ingreso y la curva de demanda agregada se desplaza hacia abajo. Que esto se puede ver en este ejemplo que está acá. Vamos a hablar de las perturbaciones de la oferta. Una perturbación de oferta altera los costos de producción y afecta los precios que cobran las empresas. También se denominan perturbaciones de precios. ¿Cuáles son los ejemplos de ofertas adversos? El mal tiempo reduce las cosechas, los trabajadores se sindicalizan negociando aumentos salariales, las nuevas reglamentaciones ambientales exigen una reducción de las emisiones. Entonces, esos son ejemplos que podemos ver de perturbaciones de la oferta. Ahora bien, me gustaría ver este caso práctico que lo trae el libro Mankiw, ya que ejemplifica todo lo que hemos visto acerca de los shocks, perturbaciones y el comportamiento de la demanda agregada y la oferta agregada. El petróleo se necesitaba para la calefacción de las fábricas en las que se producen los bienes y para llenar el tanque de los camiones que transportan los bienes de las fábricas de las tiendas de electrodomésticos. Por tanto, un incremento importante en el precio del petróleo tiene un efecto sustancial en los costos de producción. Esto se vio y lo pueden ver lo pueden buscar en internet, que a los comienzos de los años 70 la OPEC coordina una reducción de la oferta de petróleo. Obviamente los precios iban a aumentar con respecto a un 11% en el 73, un 68% en 1974 y un 16% en 1975. Este importante aumento de los precios es una perturbación de oferta porque impacta significativamente los costos de producción y los precios. Veámoslo ya con las gráficas. Podemos ver que el shock de precios del petróleo desplaza la curva de oferta agregada de corto plazo hacia arriba.
Entonces pasa de 1 a 2, y manteniéndose la demanda agregada fija, lo que genera que el nivel de producción disminuya. Entonces pasa a uno de pleno empleo a un nivel inferior, lo que genera a su vez que los precios aumenten. Entonces, en consecuencia, en ausencia de más shocks del petróleo, los precios caerán en el tiempo y la economía se desplazará de vuelta hacia el pleno empleo. Hagámoslo acá. ¿Cuáles son los efectos predecibles? Aumentará la inflación. ¿Por qué? Porque los precios aumentaron, la producción disminuirá y el desempleo aumentará. Y después habrá una recuperación gradual. Esto lo vamos a ver en estas gráficas. Como mencionamos anteriormente, hubo un aumento significativo en el precio de los petróleos y lo vamos a ver acá. Dice Change in Oil Prices. Básicamente ese es el cambio con respecto al año anterior del precio del petróleo. La tasa de inflación, que este es el IPC, el famoso IPC, que está en azul, y la tasa de desempleo, que se ve en verde. Entonces, como viene aquí ejemplificado a la izquierda, la inflación aumentará, que es el precio, la gráfica azul, la producción disminuirá y el desempleo aumentará, que es el verde. A fines de los 70, mientras se recuperaba la economía, los precios del petróleo se disparaban nuevamente, provocando otro shock enorme de la oferta. Y se ve aquí como ya el efecto fue más directo y más inmediato que el pasado. En el pasado, me voy a volver, se ve que si bien los shocks iniciales, las perturbaciones fueron el 73, los efectos fueron viéndose materializados hasta el 74. Sin embargo, acá, a fines de los 70, se puede decir que en el 79 se generaron los shocks, las perturbaciones, lo que generó un efecto más inmediato en el cambio de estas variables. Y como mencionó el autor, esto paulatinamente va a llegar a su estado natural. ¿Qué se puede hacer con este tipo de shocks? Se puede utilizar una política de estabilización. El autor la define como la decisión de políticas destinadas a reducir los problemas generados por las fluctuaciones económicas a corto plazo. Un ejemplo es el uso de política monetaria para combatir los efectos de una perturbación de oferta adversa. ¿Qué se puede hacer? Se puede, utilizando el ejemplo anterior del petróleo, se puede ver que una perturbación lo que genera es que se genera un desplazamiento hacia el punto B. ¿Qué podemos hacer nosotros con la política monetaria? Para un banco central lo que puede hacer es un aumento de la demanda agregada para llegar a un nivel de producción óptimo, es decir, pasar de A a B y de B después a C, ya con el ajuste que hace el Banco Central para que la producción regrese a su estado de pleno empleo. Y eso sería. Muchas gracias y suscríbanse para más videos de economía.